Buenas tardes, estamos una vez más acá desde la redacción de Diario El Tribuno. Argentina vive horas difíciles, vive un clima raro, vive un clima político y económico. A ver, ¿por qué digo difícil? Estamos terminando la semana con un dólar por arriba de la banda que se puso el gobierno, en más de 1.500 pesos. El Banco Central está comprando más dólares. ¿Qué pasa? ¿Es solo una incertidumbre política que te deriva en esto económico o hay problemas que están resquebrajando el plan económico que llevaba adelante el gobierno de Javier Milei? Justamente hoy el presidente salió en Córdoba a dar un discurso y habló de que hay un pánico político que deriva en esta situación. Pero realmente, ¿a qué nos estamos enfrentando y qué es lo que viene? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la meta? Las elecciones del 26 de octubre, vaya si falta, un mes completo. Para entender un poco de qué estamos hablando y dónde estamos parados, ahora vamos a charlar un ratito con el consultor analista financiero Álvaro Pérez. Álvaro, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, me imagino que en estas horas en tu empresa, en Finex, porque sos el titular de Finex, deben estar preguntando, che, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos, Álvaro? Y la misma gente también, escuchándonos a nosotros, se debe preguntar, ¿qué está pasando? Mira, lo que no debe pasar cuando vos tenés posiciones tomadas en activos financieros, acciones o bonos, es entrar en pánico. Sí. Es lo peor que podés hacer porque de repente podés salir muy mal parado, podés desarmar una posición y llevarte la pérdida a la casa. Mientras vos estás en el activo, quizás haya tiempo de recuperar. Ahora, la pregunta es, ¿recuperará? ¿Y en qué tiempo recuperará todo lo perdido hoy en Argentina? Entonces, la idea de poder dar un panorama es mirar una Argentina que tiene dos situaciones. Una situación de corto plazo, perdón, me voy a acomodar el micrófono. Ahí está perfecto. Una situación de corto plazo coyuntural y político. Sí. Y un largo plazo en materia de la estructura de números de un país. Se llama macroeconomía. Entonces, cuando miras, ¿cómo te va en la balanza comercial? Es decir, lo que le vendes al mundo versus lo que el mundo te vende a vos. Está positivo. O sea, Argentina recibe más dólares de su comercio exterior que lo que pierde. Bueno, primer duda, despeja. ¿Cómo estás en materia de superávit fiscal? Es decir, todos los meses, Argentina cobra más impuestos o gasta más. Tiene superávit fiscal. Alguno discutirá que la tasa de interés, pero la realidad es que registra tanto superávit fiscal primario como financiero. ¿Para qué sirve eso? ¿Qué quieres hacer con lo que te sobra? El gobierno dice, yo puedo comprar dólares, como el Tesoro ha comprado, puedo bajar impuestos, puedo fondear o financiar obras, que es el plan que el presidente presentó para el presupuesto que viene. Sí. Entonces tenés superávit fiscal y superávit de balanza comercial. Los famosos superávit gemelos que tan éxitos hicieron en la primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner. Exactamente, sí me acuerdo que Néstor Kirchner contaba que iba escribiendo en un cuadernito los superávit. Claro, es que es muy importante, eso es la base. Sí. Argentina tiene hoy superávit. Entonces, cuando mira inflación, dinámica inflacionaria, bueno, la velocidad de la inflación ha disminuido y sigue disminuyendo. Y las estimaciones hacia adelante, si todo se dispara, si todo se mantiene constante, también marcan una caída gradual. Sí. Tenés crecimiento del último trimestre del 6% del PBI. Alguno discutirá, estamos de acuerdo, las pymes las pasan muy mal y el crecimiento es un valor del año y del país entero. Tenés actividades como el petróleo que traccionan fuertemente para arriba y otras actividades como comercio y construcción que traccionan muy fuertemente para abajo. En el promedio te vas a ir positivo. Pero el dato macroeconómico es positivo. Ayer salió el dato de desempleo, 7,9, era 7,6, es menos desempleo. La micro no lo siente, la calle no lo siente. Y el gobierno lo sufre en los votos. Entonces, todo este combo no te hace pensar en cómo está Argentina. ¿Tiene más riesgo país que Bolivia? No. Bueno, sí tiene más riesgo país que Bolivia. Sí, veía justamente, disculpa que me meta, en el ranking de los países con más riesgo país, viene Venezuela con 16.000 y segundo Argentina, con un poco más de 1.500. Y después más abajo el control a Ucrania, países en guerra, países con... Digo, y de la región es ese y Uruguay está último con 79 puntos. Cuando emite deuda, ¿qué significa el riesgo país? Que tiene la gente. La tasa a la que te financias. Sí. Entonces, claro, si la tasa sube, el precio de las cosas baja. Está en la parte de abajo. Chicos, que la tasa sube, el precio baja. Hoy los bonos, argentinos, hay bonos que rinden 30% en dólares. Uno dirá, bueno, che, Álvaro, si la macro está ordenada, y el año que viene vamos a tener un fuerte superávit de balanza comercial, producto del agro, un agro que se plantea con unas buenas perspectivas, tanto climatológicas como de precio, como de retención, etc. Un petróleo que también va a traccionar la balanza comercial.
no debieras temer en poder pagar los dólares que tengan el año que viene. Evidentemente sí temen, pero ahí habrá alguno más optimista que dirá, "Che, yo quiero comprarme esos bonos porque hay una enorme ganancia por delante". Entonces, hoy la calle está preocupada, el central defiende la banda de flotación porque es parte del acuerdo con el fondo, hasta que el fondo no te diga que el acuerdo, chicos, hay que vender dólares en la banda. Para alguien habrá una oportunidad. Si el gobierno se mantiene en esa política, sin importar, como dijo ayer el ministro, con todo lo que quieran comprar, mantener, hay una oportunidad de invertir en pesos y el carry trade. Entonces, siempre que hay una noticia de eso, hay una oportunidad. Bien, quería llegar justamente al tema dólar. Sí, el ministro Caputo salió ayer y dijo, vamos a vender hasta el último dólar para mantener en esa banda, ¿sí? Y justamente hoy estábamos viendo los mercados y cerró a más de 1.500, no, un poquito menos de 1.500, vendieron casi 700 millones de dólares y en los últimos días, desde que se superó la banda, 1.100 millones. ¿Hay poder de fuego? ¿Y hasta cuándo puede durar ese poder de fuego del central vendiendo? Mirá, y la pregunta es difícil de responder. Bien. Porque no es el dólar de la calle. O sea, no sos vos, no soy yo, no es Doña Rosa comprando dólares, sino son carteras que se desarman. Gente que rescata de un fondo común de inversión, digo, gente, empresas, instituciones, y dolarizan esa cartera. Entonces, la demanda no la conocemos. Puede ser hasta 90.000 millones de dólares, no le van a alcanzar. Guarda, que ahí tenemos riesgo. Por eso es importante quizás que se cambie ese mecanismo transitoriamente, como lo han sabido hacer con la tasa de interés en la elección pasada, en esta elección de Provincia de Buenos Aires. El gobierno prepara artefactos de lucha política, porque la lucha hoy es política, está claro eso, ¿no? Entonces, si el Tesoro americano, si consigue nueva línea de financiamiento, que también dijo el ministro ayer, tranquilos muchachos que tenemos el pago garantizado hasta julio del 26. Bien, ahí ya me pateas para más adelante el arco y ya pasan las elecciones. Por lo tanto, lo que te decía recién, ese bono que te rinde 30, se debería acomodar para abajo, se ganas plata si te lo compras. Bien. Fíjate lo que pasó hoy en la rueda del mercado también, Nelson. El central no fue el único que ofreció. Esto es muy importante. Vos tenés oferta y demanda, que van pujando por ponerse de acuerdo en un precio. Si toda la oferta hubiera sido del central, los muchachos están perdidos. Ahora, hubo ofertas privadas, 300.000 millones de dólares de privados. Quiere decir que en este precio hay algún privado que dice yo estoy para vender también. Porque si a determinado valor, yo te digo, Nelson, ¿te gusta comprar a 1.500? Bueno, sí. Nelson, ¿me compras dólar a 2.000? No, 2.000 ya es mucho. Ya es mucho. Bueno, cuando valga 2.000, mucho saldrá a vender su dólar. Y eso le pondrá oferta al mercado de divisas. Por lo tanto, pero todavía el partido político, que es el partido político, digamos, la jugada política es la que es definida con una oposición que está dinamitando el centro de flotación del gobierno, que es lo que decíamos al principio, el superávit fiscal. Mucho se destacó el presidente Javier Milei bajando un poco el tono, ya no tan agresivo. Hoy también fue un tono explicativo el que tuvo en Córdoba, porque fue el orador en el aniversario 125 de la creación de la Cámara de Comercio de Córdoba. ¿Crees que ese tono también va a servir para decir, bueno muchachos, nos tranquilicemos todos, estamos haciendo esto, inflación baja, o sea, lo podemos revertir, digamos? El tono no es para el mercado, el tono es para la política. Hoy la política, los gobernadores, los senadores, los diputados, son los que están mirando los gestos políticos. Gestos políticos y también la billetera. A ver, ¿cuáles son las cosas que perjudican a una provincia, muchachos? La obra pública, hay un montón de partidas y cosas que las provincias necesitan, porque las necesitaron ayer y las necesitan hoy. Tenemos provincias chicas y muy complicadas. Hay una sintonía fina que necesitamos ecualizar, me parece. El mercado necesita otros mensajes. Pará, no te dilapide los los dólares, y decime cómo pagar los bonos. Entonces, por más que Milei hable mal o bien, el mercado, estos bonos que rinden 30, rendían 10. O sea, valían mucho más. Y Milei era mucho más mal hablado antes que ahora. Claro. Por lo tanto, el mercado no valora el tono, no valora la... Si le tenés que hablar a la gente común, ¿qué le decís, digamos? ¿Qué dice un asesor financiero hoy en día? Primero, hoy es paciencia, muchachos, no tomemos decisiones.
en el peor momento. Mira, cuando de repente se dice, ¿no?, que hay que vender con la noticia y comprar con el rumor. ¿Cómo? Cuando vos te enterás de algo, Sí. muchos chicos, el Tesoro va a poner 20.000 millones de dólares para comprar bonos o para defender el tipo de cambio en tal nivel, por lo tanto va a eliminar incertidumbre, ese es un rumor, está para comprar. Ahora, cuando la noticia ya sucedió, seguramente ya el precio ya maduró. Ya no es Bitcoin en 130.000 dólares, ya no es noticia, ya no decís vos en el diario, Claro. ya lo bueno pasó. Entonces, en ese sentido, no tenés, en las finanzas tenés que mantener la cabeza fría. YPF valía el doble en enero de lo que vale hoy. Galicia valía el doble de lo que vale hoy. Y esas dos empresas son grandes empresas y siguen facturando y ganando y generando más rentabilidad. Entonces, si estabas comprándolo en 74 YPF, ¿no lo comprarías hoy a mitad de precio? Entonces, en finanzas tenemos que ver el largo plazo también. Por eso es importante decirlo. Yo vamos a mantener la calma. Si tenés que armar una cartera y vos sos optimista con el desempeño de la Argentina para adelante, hay un montón de oportunidades. Ahora, si estás muy preocupado y sos muy adverso al riesgo, no lo querés, hay instrumentos de protección también. O sea, no es solamente llevártelo a la casa. Podés comprarte un montón de activos, una caución colocadora en dólares, una caución colocadora en pesos, una obligación negociable de las empresas grandes que te contaba. Sí. Hay muchas herramientas para proteger el ahorro. Pero lo importante hoy es, como la Argentina está en un proceso de achique de rentabilidad y muchos problemas operativos, etcétera, buscar rentabilidad en cada rincón de las empresas y de tu vida personal. Donde las finanzas, con estas tasas, pueden ser una opción. Hoy una LECAP, te paga un 71% en pesos. Sí, una tasa de pánico. Sí. Pero vencen en octubre, vencen en noviembre, vencen en diciembre. Si te animas, ahí tenés una opción. Porque capaz que con eso tenés que pagar cosas en pesos. Tenés que pagar un viaje al exterior y te conviene irte a algo en dólares. En dólares. Entonces, la respuesta a cada inversor es un traje a medida, es cliente a cliente, es persona a persona, es proyecto de vida a proyecto de vida. ¿Y a la gente común qué se le dice? Que la gente común tiene, primero, hoy no es momento de despilfarrar ni gastar. Yo creo que eso los argentinos lo tenemos todo muy claro. Sí. Racionalizar todo lo que hacemos. Proteger todo lo que tenemos, pero también informarte. Pero informarte bien. Che, sin la emoción, sin la placa roja. La placa roja, con la música de fondo, te está queriendo vender algo. Entonces, el dólar es 1.500, ya valió 1.500. Sí. De hecho, si mirás el dólar de octubre del 23, debería valer cerca de 3.000. Entonces, este no es el peor dólar, ya hubo un peor dólar atrás. Y durante 2 años perdiste mucho si compraste asustado en octubre del 23. Muchísimo dinero perdiste. Entonces, la recomendación siempre es, ten calma, no tomes decisiones en ese contexto, mira bien porque hay oportunidades y a veces que no perder nada es ganar. Y si alguien quería sacar un préstamo y necesita, esperamos un poco que baje las tasas. Primero, tener el préstamo, porque el sistema financiero está de retirada. Le subieron los encajes, tienen menos dinero para prestar. Le subieron la forma en que promedia los encajes. La verdad es que antes los bancos te decían, trae los sueldos al banco de la empresa, yo te regalo un viaje. O sea, estaban motivados a que la plantilla de la empresa cobre en determinado banco. ¿Por qué? Porque promediaban saldos. Primer día, el último día se promedia saldo y eso es el capital prestable para el mes siguiente. Hoy los promedios son diarios. Entonces ya no hay más oferta de ver y cobrar el sueldo en el banco que te doy una licuadora real. No. Porque cambió la forma de trabajar de los bancos. Y al subir la mora, producto del achicamiento de las líneas de crédito, se empieza a provocar lo que se conoce como efecto salida de manada, puerta, todo. Y entonces el sistema financiero está de retirada, por lo tanto, si te dan un crédito, seguramente atención porque la tasa debe ser altísima. Si no tenés un negocio que soporte esa tasa, no sería una buena recomendación hoy tomarlas. Pero claro, hay empresas, hay personas que se ven obligados por el sistema en el que están. Necesitas sacar un crédito para comer o porque tu negocio lo requiere, lamentablemente estás como en trampa. Mensaje positivo, las tasas empezaron a ceder un poquito. Correlato de tasa bajando, dólar subiendo. Así que tendrás que elegir una economía de tasa más baja, el tipo de cambio más alto. Eso sería normal. Ahora, el riesgo político le pone mucha pimienta, mucho picante a la situación. Veía que, por ejemplo, en el Senado, en la Cámara de Diputados, nunca había tenido tantos votos en contra.
¿sí? 181 votos en contra para voltear un veto. Tenés ligas de gobernadores que todo el tiempo lo están golpeando, digamos, al gobierno. No sé, todos los candidatos también salen a golpearlo. Esa falta de poder político, si se quiere, obviamente te va lacerando poder, ¿sí? Si tenés que hacer una comparación, porque lo mismo ocurrió en 2001, te quedaste sin poder político, ¿sí? Y sin sustento político, pero la economía era otra. ¿Qué similitudes y qué diferencia hay con eso? En el 2001 tenías déficit fiscal. Bien. Y déficit de balance comercial. O sea, asume, acordate de López Murphy, sí. Intenta recortar el gasto. Exactamente. 3 días, ¿no? Sí. O sea, no... Bajar gastos a jubilados y a la universidad. Ahí el micrófono acomoda un poquito. Entonces, cuando López Murphy propone el achique el gasto, sí. el señor se fue rápido. Exactamente. No había, necesitabas esa devaluación. Necesitabas salir de un esquema pernicioso que era la convertibilidad. Por lo tanto, no es lo mismo. Hoy tenés las anclas del modelo, el superávit fiscal y el superávit balance comercial. Ahora, el poder es menos este poder que el anterior. Exacto. Ahora, ya sabíamos todo que esto iba a ser así. El poder está en las políticas. Como sociedad argentina, ¿qué queremos? Queremos déficit fiscal, queremos inflación, o sea, podemos elegir qué es lo que nosotros hoy queremos. Tampoco existían redes sociales, no había tanta información, entonces de repente te tocaba un corralito, hoy te enterarías en la primera movida. Sí. O hubiera problemas de balanza de pago, etc. Te enterarías, todos los días se publican las operaciones central, uno entra a una red social, a Twitter, y todos los días el central publica las variables claves. Hoy la información está disponible, en aquel momento no estaba disponible. O sea, hay muchas cosas que son muy distintas. Ahora, el argentino necesita biodecodificar o poder sanar lo que han sido nuestros procesos tan perniciosos de préstito forzoso en la década del 70, del 80, lo que fue el principio del 90 y lo que fue el principio del 2000. Esos fueron 3 procesos muy dolorosos para la sociedad argentina, lo que lo ha llevado a no confiar el argentino en Argentina. Y hasta que no nos pongamos de acuerdo que hay variables que son para todos los colores políticos, me parece que el país no puede salir adelante. Y esto significa, no importa quién gobierne, como en Perú, o como en México, como en Colombia, en Brasil, hay cosas que hay que respetar. Por ahora no tiene que haber déficit fiscal. Necesitamos respetar el déficit. Ojo, bien. Hay países, eso, todos los países del mundo tienen déficit fiscal. Exacto. Todos los países del mundo tienen deuda. Argentina es uno de los países menos endeudados del planeta. Pero ¿por qué? Entonces, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Somos tan malos los empresarios, los empleados, somos malos los estudiantes? ¿Dónde está el problema de Argentina? Es para reflexionar. Entonces, bueno, el problema no es el empresario, porque si fuera malo el empresario, en Paraguay no aceptarían empresarios argentinos. Claro. Entonces, ¿dónde está el problema realmente en nuestra sociedad? ¿Cuáles son las cosas que debemos dejar de decir? ¿Por qué el mundo no nos presta y a Uruguay le presta tasa del 1 y a nosotros nos quieren prestar al 30? Si somos un país mucho más rico que nuestro vecino. Chile, con el cobre. ¿Por qué Argentina no tiene un gramo de cobre? ¿Somos malos nosotros para hacer cobre? Tenemos que reflexionar sobre las cosas que nos pasan en profundidad y dejar de entretenernos si Moreno, si Cristina sale al balcón, si Milei habla feo. Parece a mí que tenemos que madurar en la conversación y acercar propuestas. Entonces, Milei y el gobierno se equivoca en un montón de aspectos, retóricos y operativos, pero también el otro lado se equivoca en aspectos retóricos y operativos. Nos ponemos de acuerdo cuáles son los modelos de país que queremos y en eso parece que vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? La última. Ya bajando un poco a Salta y la producción que tenemos, ¿sí? Vos hablaste de cobre, tenemos un proyecto que está a punto de aprobarse, o por lo menos está ahí como sería taca-taca, un proyecto de cobre, un proyecto grande. Tenemos ya 3 proyectos de litio en producción. ¿Cómo ves el futuro de Salta en materia económica? Maravilloso, de todo el país lo veo maravilloso. Bien. El país creo que Argentina tiene lo que el mundo necesita, tiene paz, principalmente, está lejos de los procesos bélicos, tiene los recursos naturales necesarios, los recursos naturales para el mundo que viene, porque no es que tenemos carbón, que también es importante, pero nosotros tenemos litio fácilmente extraíble, no es de roca, está a la mano, tenemos habilitación y licencia social, nuestra social nos apoya, tenemos cobre, que para todo lo que es la tecnología, o sea, todo lo que es tecnología, todo el robot de que limpia la casa, los celulares, los teléfonos, todo lleva un poquito. Electromovilidad, los camiones, los aviones con energía solar, los acumuladores de hogar, la IA, todo requiere cobre y litio.
Entonces tenemos una gran oportunidad. Ahora, ¿por qué no ha sucedido? Bueno, hay proyectos que todavía necesitan financiamiento. Ojalá que la baje la tasa de la Reserva Federal dinamice flujos hacia proyectos de mercados emergentes, países o deuda emergente, como el caso de Argentina, donde también el gobierno debe dar estabilidad. Si yo te estoy diciendo, vení, Nelson, a invertir acá, pero digo, ojo porque te puedo subir los impuestos. No vas a invertir. Separá, no vas a invertir porque no tenés estabilidad y porque hay que... Es igual. Entonces, soy optimista con Salta en lo que es minería, soy optimista con Salta en lo que es agro, también tenemos una gran producción agropecuaria, soy optimista con lo que es el turismo, si bien necesitamos cambiar muchas cosas en materia de la productividad del turismo, porque los impuestos los hacen productivos, no porque seamos malos y hacemos la empanada más rica del planeta. ¿Cómo vamos a hacer para tener los lugares más lindos de Argentina? ¿Por qué no nos termina de ir bien? El peso del Estado, donde cuando compras una cosa que el cliente paga 100, hay 50 que se lo lleva el Estado. Claro. ¿Qué pasaría si el turismo no tendría impuestos? Reflexionemos sobre eso. Y en eso es, chicos, no suban el gasto público, porque al final el gasto de este lado es el esfuerzo de este otro lado. Y entonces, hay que poner en la balanza qué conviene más, digamos. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué no tenemos un turismo sin impuestos? Cero impuestos. Y que vengan los brasileños, vengan los paraguayos, vengan los bolivianos, los chilenos, y la gente que viene a partir de esos países también a Salta, de distribución, como lo es Panamá, como son tantos lugares del mundo, porque estamos en el centro del Alto Perú. Entonces, muchos sectores son muy dinámicos para Salta. Ahora, estamos en una muy mala foto, han sido años muy malos, y la esperanza está corrida un par de años para adelante. Ahí siempre la pregunta que hacen clientes, las empresas, bueno, ¿hasta cuándo? La verdad que no sabe, nadie lo puede decir, pero ¿hasta cuándo se alarga la espera en la medida que el país no sea creíble? Claro. Y no es creíble porque si estamos planteando cada 2 minutos que volvemos a subir los impuestos, a vaciar con 14 toneladas de piedra un congreso porque estamos cambiando una ley, a mentirnos y decir, che, ¿por qué no hacemos una ley, Nelson, que hay que crear 1.000 puestos, 1 millón de puestos de trabajo, como hizo Rodríguez en la década de 2001, hay una ley para crear 1 millón de puestos de trabajo. Si fuera por ley, subamos por ley, no es por ley. Hay otras son las fuerzas, no le mientamos a la sociedad, porque si no la sociedad cree que qué malos que son, ¿por qué no suben los salarios? Y a mí, ¿no te gustaría? Acá todos le subamos el salario, les dupliquemos, a todos. Pero después hay que pagarlo. Claro, ¿cómo? ¿Cómo hay que pagarlo? Subamos los impuestos a los chicos que están afuera, a las empresas que auspician. Y la empresa ya no va a querer poner. Entonces se va la empresa no puede tener, la empresa auspiciante, la empresa local no puede tener nadie de empleado, y entramos en un círculo pernicioso en el cual estamos inmersos, porque Argentina no crece el sector privado desde el 2011. O sea, hace 14 años que no generamos puestos de trabajo en el sector privado. El problema no es un mandato, Macri, Milei, Cristina, Alberto. El problema es más profundo en Argentina, todos juntos. Falta de acuerdos bases, ¿no? Ahora, un listado de acuerdos bases se firmó en el pacto de mayo, el acuerdo de mayo, que lo firmaron en julio 18 gobernadores con el presidente en Tucumán el año pasado. Claro, bueno. ¿Sí? Pero hablábamos de déficit fiscal, hablábamos de en una futura reforma laboral, eran cosas básicas. Pero claro, la reforma laboral, la mitad de la población tiene trabajo no registrado. O sea, que tenemos legislación para la mitad. La otra mitad está desvalida. O sea, hagamos una legislación más amigable para que estén todos, como tienen los países vecinos, porque en esto no es que inventar mucho. De hecho, Paraguay tiene un sistema tributario simple, son muy atractivos para la inversión y está yendo muy bien con eso. De copiar eso es lo que necesitamos y cumplir los pactos. O sea, el pacto fiscal, bueno, que sea costoso incumplir un pacto. Muchachos, ¿por qué incumplieron el pacto? No, porque hizo esto, estamos de acuerdo. O sea, que nadie cumpla, porque no sabemos si fue el gobierno nacional quien cumplió los pactos o los gobiernos provinciales quien cumplieron. La verdad que no me animo, no lo conozco, no sé cómo pasó. Pero si pasó, deberían todos sentarse en esa mesa y decir, chicos, acá cumplieron, que la sociedad lo mire y lo evalúe 2 modelos del país donde se puede incumplir el superávit, o no vamos a modificar las leyes tributarias ni laborales ni previsionales, bueno, y sigamos viendo qué nos depara el destino, pero con acuerdos base. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Un placer. Bien. Pasaba Álvaro Pérez, consultor financiero, titular de la consultora Finex, para por lo menos ayudarnos a entender un poco de esta situación económica que estamos viviendo hoy en día en la Argentina. Una situación que se da por desacuerdos políticos, por falta de consensos base, y que obviamente esto lleva a que
faltando poco menos de un mes para las elecciones de medio término, ¿sí? Porque el gobierno de Javier Milei no cumplió todavía la mitad del mandato. Ya hay muchos que especulan hasta cuánto tiempo le queda de gobierno, ¿sí? Pero bueno, es un momento, me parece, de reflexión y que todos los sectores se sienten a pensar, primero, qué queremos para el país y hacia dónde queremos llegar. Nosotros volveremos en otro momento para seguir charlando de temas estos que nos importan, temas que tenemos a la vuelta de la esquina, como es la realidad de nuestro país, de Argentina. A todos los seguidores de Diario El Tribuno les decimos que este video quedará en nuestra cuenta de YouTube. Pueden también ver todas las instancias de la información en la página web, en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, ex Twitter, X, y también en las páginas del Diario Papel de Diario El Tribuno.